una bienvenida a todos los que no vimos desde el lunes. Hay caras nuevas, corazones nuevos y bueno, es la vida. Todo va cambiando, todo cambia. Nuestros corazones también. El que no cambia es Dios. Y gracias a Dios por eso. Tenemos una herramienta, tenemos un ancla al cual podemos aferrarnos. Yo quería continuar hoy acerca de lo que les estuve hablando ayer. Ayer les estuve hablando de problemas básicos en el área del matrimonio y estuve mirando con ustedes Primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3. Y estuvimos hablando del rol de la mujer y estuvimos mirando y considerando que Pedro, a diferencia de Pablo cuando habla del rol del matrimonio, en el libro de Efesios capítulo 5 se enfoca en el hombre, ¿verdad? Y el tema central del capítulo 5 del libro de Efesios está relacionado con el ser lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo tiene la característica que como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo nosotros vamos a hablar con cánticos, himnos, salmos espirituales. Y vamos a alabar a Dios, ¿verdad? De nuestro más profundo corazón. Hoy quisiera tocar el tema dentro de áreas de conflictos. ¿Cómo debe responder no solo la esposa que está casada en un matrimonio mixto donde el esposo no es creyente? ¿Cómo debería responder el esposo? ¿Cómo debe tratar los problemas familiares el esposo que, bueno, tiene una esposa que no es creyente? ¿Cómo debe el creyente tratar con sus patrones en su trabajo, que él es creyente pero sus patrones no? ¿Cómo deben obrar, cómo deben moverse los hijos creyentes con padres incrédulos? Así que vamos a abarcar un espectro un poco más grande que el de ayer. Y la base para resolverlo o para evitar los conflictos, cuando la esposa es cristiana y el esposo no, cuando el esposo es cristiano y la esposa no es cristiana, ¿cómo hacemos para resolver esas crisis, esos conflictos? Vamos a tomar como base un libro de la Biblia. Vamos a tomar como base el libro de Daniel. Y vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1. El libro de Daniel es uno de los libros más buscados en estos tiempos por los cristianos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la gente se tira de cabeza al libro de Daniel? Y muchas veces porque piensan que si estudian Daniel van a entender y van a aprender un poco mejor acerca de toda la situación que está pasando en Israel. Para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, que es el libro que trata de la revelación y los eventos futuros, generalmente tenemos que tener dos llaves. Hay dos llaves que nos van a ayudar a entender un poco el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que presenta ciertas dificultades porque tiene una forma literaria donde, ¿qué hay en el libro de Apocalipsis generalmente? Muchas comparaciones, ¿no? Vi como unas langostas gigantes. ¿Cómo se llama eso? Esa figura literaria. ¿Se acuerdan? ¿Han notado eso? ¿Han leído Apocalipsis? Sí. A veces Apocalipsis no es nada fácil de entender, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar un poquito cómo pueden hacer ustedes para entender Apocalipsis y agarrar un poquito la mano. La clave para entender el libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículo 19.
cuando uno viene al libro de Apocalipsis tiene que venir con una mente abierta. Porque en el libro de Apocalipsis usted va a encontrar las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que van a suceder. Y las dos llaves necesarias para también entender el libro de Apocalipsis son el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Generalmente uno de los pasajes que a la gente más le gusta del libro de Daniel es todo lo relacionado con las 70 semanas de Daniel. Porque ahí usted tiene un panorama de lo que va a ser la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces se vuelca al libro de Daniel para tratar de entender un poco la profecía. La gente dice, yo quiero entender el libro de Daniel para saber qué es lo que está pasando hoy día en Israel y en Medio Oriente. Bueno, creo que todavía nosotros estamos en un momento de la historia que se puede denominar principio de dolores. Y en cuanto a la venida del Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia, bueno, es inminente. Tan inminente como lo fue después que el Señor Jesucristo resucitó. Cuando Él prometió que Él iba a venir a buscar su iglesia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Israel? ¿Qué es lo que está pasando? Entender la situación en Medio Oriente es muy difícil. Ustedes tienen que entender, porque a veces la gente hace esta pregunta. ¿Los palestinos quiénes son? ¿Son los filisteos contra los cuales combatía Israel en la antigüedad? No. No son. ¿Por qué hay tanto conflicto en Medio Oriente? Bueno, porque los árabes en sí son muy problemáticos. Los árabes están en guerra entre ellos. ¿Por qué? Porque desde que Gran Bretaña formó el Estado de Israel, trató de asegurarse también su hegemonía económica, dejando una casta en algunos países árabes, una realeza en algunos países árabes de origen suní. Y sunitas están en conflicto con otra tribu de pueblo árabe, y el origen no solo está en lo que Gran Bretaña hizo allá por la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que el problema entre los árabes viene desde la muerte de Mahoma. Porque un sobrino de Mahoma dijo, yo soy el heredero de la enseñanza de Mahoma, y un hermano, un tío, dijo, no, soy yo. Y entonces viven desde ese momento una tensión brutal. ¿Cuál es el imperio antiguo babilónico traído a esta época? ¿Dónde se encuentra lo que antiguamente era el imperio de Babilonia? En lo que hoy es Irak. Ahí está el antiguo imperio de los babilonios. Hoy podemos decir que está hecho puré. Pero según el libro de Apocalipsis va a resurgir Babilonia. Ahora, en las 70 semanas de Daniel, se habla de un reino muy poderoso y muy grande, pero que tiene los pies de barro. Eso habla de mucha fortaleza en algún aspecto, pero otra debilidad por otro lado. Algunos dicen que la Unión Europea puede ser ese reinado, el resurgimiento del Imperio Romano. Y tiene pies de barro porque también tienen ciertos conflictos. Hay muchos conflictos en la comunidad europea. Y hay países muy ricos que no la integran. Por ejemplo, Suiza no forma parte de la Unión Europea y Gran Bretaña tampoco. Por eso es que cuando ustedes quieren ir a Suiza no compran euros. ¿Qué tienen que comprar? Francos suizos. Y si van a Gran Bretaña, Juan Manuel, ¿qué te enseñé el otro día? ¿Qué se usa en Gran Bretaña, Juan Manuel? Las libras. Libras. Gran Bretaña no se fue de la Unión Europea. ¿Se acuerdan el Brexit que aparecía en los informativos hace unos años atrás? Se fueron. Entonces, a veces la gente se lanza a estudiar el libro de Daniel buscando respuestas a esas preguntas. Hoy ha surgido
con mucha hegemonía y con mucho poder Irán. Entonces Irán quiere imponer su dominio dentro de los pueblos árabes, y eso está en oposición con Arabia, Kuwait, Emiratos Árabes, que tienen una casta de realeza opuesta al gobierno de Irán. Y uno de los lugares donde hay un conflicto peor que el de Ucrania, uno de los lugares donde hay un conflicto peor que en otras partes del mundo y del cual poco se habla, es en Yemen. En Yemen hay una crisis humanitaria tremenda. Irán y Arabia Saudita están destruyendo este país. ¿Y por qué lo están destruyendo? Porque cada cual quiere imponerse. Yemen está ya en la punta y mucho barco pasa por ahí. Es un lugar estratégico y por eso hay tanto conflicto hoy día. Israel es la única democracia en Medio Oriente, pero Israel es el pueblo de Dios. Y por eso hay tanta guerra contra Israel, tanto odio hacia el pueblo hebreo. Los judíos dicen que nosotros somos sus hermanos y a los árabes les llaman primos ellos. Ellos nos llaman a nosotros nuestros hermanos porque ellos tienen la certeza y la seguridad que el pueblo evangélico, que el pueblo cristiano es el que ora por ellos. Y como nos lo enseña el Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Así que Daniel no solo nos revela cosas del futuro, Daniel nos puede enseñar hoy cómo enfrentar las crisis y los problemas en el trabajo, en el matrimonio y en las diferentes relaciones que como seres humanos tenemos. Dios no nos tiene a nosotros viviendo dentro de un monasterio. Dios nos tiene en un barrio, Dios nos tiene en una sociedad, Dios nos tiene en una comunidad y tenemos que comunicarnos y hacer negocios, ir al supermercado, ir a la ferretería, tenemos vecinos y nos comunicamos. A veces la comunicación no sale bien, a veces se crean conflictos. Bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo resolver esos conflictos. Así que vamos a ir al libro de Daniel esta mañana para buscar respuestas a la pregunta, ¿cómo puedo responder en mi vida diaria cuando alguien me pide que yo haga algo que es incorrecto? Ayer estuvimos mirando un poquito, voy a dar un pantallazo rápido. En 2 ocasiones se le pidió a Daniel que hiciera cosas que iban en contra de su fe. Una característica que tiene el libro de Daniel, lo primero que nos enseña a nosotros, la primera aplicación que nosotros tenemos que sacar como cristianos es, no importa dónde nos encontremos, nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que llevar la palabra vivida, la palabra viviente con nosotros. Daniel estaba lejos de Israel. Y se le ofreció que comiera la comida que era natural del país donde él estaba y que bebiera la bebida que el rey tomaba. El rey quería tener un grupo en el futuro de sabios que lo aconsejaran y el rey en su ignorancia o en su poco conocimiento dijo, quiero que coman lo mismo que yo como, quiero que aprendan a comportarse, aprendan a estar delante de la corte de un soberano, de un gran soberano, entre comillas, como él se creía. Entonces quería preparar a estos jóvenes, asimilarlos a su cultura. ¿Saben lo que en la jerga militar quiere decir la palabra mimetismo? Mimetismo, ¿oyeron hablar de esa palabra? ¿Camuflaje? Bueno, Daniel no era mimético. Daniel no usaba camuflaje. Él se comportaba como judío donde quiera que estaba. Y él dijo, yo no voy a comer comida que no sea kosher. Yo no voy a comer comida que no esté de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, no solo dijo no voy a comer, sino que se expresó de una manera, Dios le dio la posibilidad, la característica, como lo vamos a ver en esta mañana, de apelar a esa orden impuesta,
Dios le dio la capacidad de tener la creatividad de sugerirle al jefe de la guardia, mira, yo no voy a comer esto, pero te propongo una cosa, dame de comer legumbres, dame de beber agua, la comida que el rey nos manda y el vino que él nos manda, llévatelo para tu casa. No, pero me estás poniendo en problemas. ¿Y qué dijo Daniel? Hace una prueba. Probanos 10 días. Y como vimos ayer, ¿cuál fue el resultado? El semblante de los hebreos que se habían mantenido comiendo legumbres, que no comieron comida que en la ley judía estaba prohibida, tenían un mejor semblante que el resto de los jóvenes que habían comido la comida del rey. ¿Cuál fue la característica principal de Daniel? No importa dónde yo estoy, yo tengo un Dios, el Dios de Israel, y donde quiera que yo vaya, a Él debo servirle, a Él debo honrarle. Entonces, nosotros no somos cristianos de templo. Somos cristianos donde quiera que vamos. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. Ustedes saben que los judíos usan un gorrito chiquitito, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La kipá. La kipá. La kipá tiene forma de cúpula, ¿verdad? Y se usa acá. Y el judío se siente orgulloso de usar la kipá porque al ponerse la kipá todo el mundo sabe que él es judío. ¿Para qué los judíos usan la kipá? Ellos dicen, yo me pongo la kipá para estar consciente que Dios me está mirando, que el ojo de Dios está sobre mí. Nosotros no necesitamos usar kipá, pero sí necesitamos creer y saber lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 22. Que mi Dios, tu Dios, nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. Entonces no necesitamos ponernos nada en la cabeza, pero sí necesitamos conocer el atributo de Dios. ¿Cuál atributo? Que mi Dios, que tu Dios es omnisciente y es omnipresente. Vamos a leer Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Así que Dios es omnisciente, todo lo conoce. Pero también Dios es omnipresente. Dijo el rey David en el Salmo 139, versículos 7 al 14. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera a la parte más baja de la tierra, también estás tú. Y lo mismo te son la luz que las tinieblas. Entonces, no usamos kipá porque creemos que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y nadie puede esconderse de su presencia. Así que esto era lo que movía a Daniel. Daniel era un hombre consciente de que Dios le estaba mirando. Y a veces nosotros podemos recitar los textos que dicen Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, pero no estar conscientes en la vida práctica que el ojo de Dios siempre está sobre nosotros. Daniel estaba consciente. Por eso él dijo, no me voy a contaminar, no voy a comer de lo que tú me ofreces. Luego en Daniel capítulo 1, versículo 9, ¿cómo responde Daniel ante el enviado del rey? Diego. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. ¿Saben, hermanos? Un cristiano tiene que distinguirse donde quiera que vaya. Y el resultado para que un cristiano se distinga a donde quiera que vaya, ¿saben en qué radica? En vivir con Dios. En vivir con Dios. Por ejemplo,
Yo no le digo a la gente que soy pastor. Pero la gente en mi barrio saben, a veces me sorprenden. Me gritan, adiós pastor. Y yo digo, ¿cómo saben? Ellos saben. Entonces, tenemos que llevar a Dios donde quiera que vamos. Además, nosotros sabemos que esto es así. Porque el libro de Hebreos, que dice el capítulo 13, no te dejaré ni te desampararé. Dios nunca nos abandona. Dios nunca abandona a sus hijos. Pero nosotros como hijos, a veces lo abandonamos, ¿no? Como el hijo pródigo. Padre, dame la capital, dame la herencia que me correspondería si tú te murieras, dámela ahora para que la gaste, para que la disfrute. Está bien, llévatela. Pero al poco tiempo ese joven estaba deseando comer las algarrobas que comían los cerdos. Estaba con una fragancia poco agradable y volvió en sí. Y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se ve que el padre lo esperaba siempre, porque dice la palabra ya en el libro de Lucas, capítulo 15, que cuando el padre lo vio, ¿qué hizo? Corrió y lo abrazó. No le preguntó si tenía una fragancia Tom Ford o Christian Dior. No tenía. ¿A qué olía? A cerdo, porque había estado con los cerdos. Pero su amor era tan grande, no le dijo salí. Entonces, qué bueno sería no salir, no irnos de la voluntad de Dios. Y si lo hicimos, saber que todo aquel que va a Cristo, Él no le echa fuera. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Eso fue lo que hizo el Padre. No le dijo, salí, anda a bañarte. Dijo, llamó a los siervos y dijo, traigan el anillo. ¿Qué significaba ese anillo? Que era hijo. Vístanle como correspondería a un hijo, ¿verdad? Pero económicamente él había perdido su capital, lo que le correspondía. Pero ahora había vuelto y ahora tenía la posibilidad hacia el futuro de recuperar parte o gran parte de lo perdido. Eso no nos dice la Biblia. Pero lo importante es que volvió. Y cuando uno vuelve a Dios hay esperanza. Así que hermanos, vamos a Daniel capítulo 1. Yo les decía ayer, nosotros como cristianos tenemos que aprender a distinguir entre una obediencia espiritual y una obediencia ciega. Cuando uno en el trabajo obedece a su autoridad, por más dura que sea, por más irracional que sea, cuando uno es cumplidor en el trabajo, y si en un determinado momento el jefe, el superior, el capataz, el patrón, el que sea, pide algo que va contra Dios, uno puede decir no. ¿Verdad? Y uno como cristiano puede orar, Señor, en mi trabajo me están presionando para que yo haga algo contrario a la Biblia. Dame el valor, dame el coraje para decir no. Y cuando uno dice no, puede causar un buen impacto. Porque si uno en el trabajo se ha caracterizado por ser una persona cumplidora, va a hallar una gracia que un empleado que siempre está respondiendo, que un empleado que siempre está a media máquina, que un empleado al que hay que estarle diciendo siempre y cada día lo que tiene que hacer, no va a generar esa expectativa en un patrón que uno que siempre cumple. Y esas eran las características de los hombres de Dios.
Piensen ustedes en José. Cuando José cae en la casa de Potifar, al poco tiempo, ¿qué hacía José? Después de Potifar, era la segunda persona que estaba a cargo de la casa, porque halló gracia delante de Dios. ¿Y por qué? Porque Génesis dice que Jehová estaba con José. Entonces nuestra meta en nuestra vida cotidiana, porque nos vamos del campamento y volvemos a una realidad, es, bueno, yo puedo salir del campamento, pero me voy con Dios. Me voy consciente de Dios y que Él está consciente de mí. Y me voy con un propósito y un deseo de poder glorificarle en mi trabajo, en mi barrio, en mi matrimonio, donde quiera que vaya. Todos sabemos que José fue acusado falsamente, va a la cárcel. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que en la cárcel Jehová estaba con José, porque José había rehusado pecar. Y mucha gente cuando piensa en José piensa en el hombre que no pecó, y está bien. Pero hay una enseñanza también con José. Nosotros tenemos que decirle no al pecado y no mirar las consecuencias. Porque José fue avergonzado. ¿Cómo salió José? Desnudo. No le importó la vergüenza, lo que le importaba era no pecar. Esa es la enseñanza de José. Y saben, como yo siempre les digo, ¿no? La obediencia siempre trae bendición. ¿Qué bendición trajo para José la obediencia? Llegar a ser la persona después de Faraón más importante, ¿no? Cuando administró todos los bienes de Egipto. Recuperar a su familia y ser una fuente de bendición material y espiritual para sus hermanos y para su propio padre, que estaban sufriendo aquella gran hambruna. ¿Se acuerdan de las palabras de José para sus hermanos? No tengan miedo, porque Dios me trajo a este lugar para bien. Los hermanos, uno había pensado, ¿y si lo matamos al soñador de sueños? Y ahí intervino Rubén. No, mejor vendámoslo. Así que, hermanos, siempre la obediencia trae bendición. Ahora, que nuestra característica como esposas, esposos, sea la característica de alguien dispuesto a servir, que la característica de ustedes como maridos y de ustedes como esposas sean guiarse por los principios de Dios y no violarlos, no hacer cosas contra las Escrituras. Cuando una persona desobedece un mandato de Dios, cuando tú como esposo, ayer hablábamos con un matrimonio que en un principio era mixto, cuando uno dice, mi esposa no quiere que yo vaya a la iglesia, quiere que la acompañe a una fiesta o a un baile. O al revés, el esposo es incrédulo y la mujer es creyente y él dice, no, tenemos que ir al baile, y tenemos que ir, y tenemos que ir. Y si no, ¿qué hay? Pucheritos. Y si no, te hago la vida imposible. Porque a veces los adultos nos comportamos como niños malcriados, ¿no? Es la característica. Entonces empiezan los conflictos, las guerras, los problemas. A veces el creyente dice así, bueno, yo tengo que ganar a mi esposa incrédula, voy a aflojar. Y perdés. A veces la esposa tiene un esposo incrédulo y dice, bueno, voy a aflojar. Y perdés. En lo que sea que te pidan que va contra Dios, tenés toda la libertad de decir no, seas hombre o mujer. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú cedes, perdés el respeto. El hombre muchas veces es como el perro. Ustedes saben cuál es el problema que hay con los perros en el campo. El perro que se acostumbra a matar ovejas, don Miguel Díaz, después no para de matar.
Entonces, cuando uno empieza a ceder, después perdés respeto y ya te exige más y te exige más y te va llevando. Ayer mirábamos la necesidad, cuando se nos pide que hagamos algo contra Dios, de diseñar una alternativa creativa, como hizo Daniel. Mirá, probá, danos a comer de las verduras. Tener paciencia cuando tenemos una esposa o un esposo incrédulo, entendiendo que Dios puede cambiar las mentes. Y por último, les decía ayer, sufre lo necesario por no hacer lo incorrecto, pero no cedas. Quiero mirar esta mañana 3 pasajes. Mateo capítulo 10, versículo 32, Diego. Quiero mirar Juan Manuel Hechos 4, 19. Y quiero leer Emiliano Daniel 6, 12. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, yo no les estoy predicando tengan una rebelión familiar, les estoy diciendo, cualquiera de su familia que les pida algo que va contra Dios, pueden decir no. Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y Daniel 6, 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, por rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Los enemigos, Daniel era un hombre que amaba a Dios, era un hombre de oración. Cantamos un corito, ¿no? 3 veces oraba Daniel en el día. Y los enemigos, ¿qué hacían? Andaban con una lupa mirando a ver qué mancha, qué defecto, qué problema podían encontrar en Daniel para acusarlo. Y bueno, descubrieron que Daniel tenía la costumbre de abrir las ventanas como buen judío y postrarse de cabeza con la cabeza rumbo ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, para orar. Entonces le dijeron al rey: rey, saca un edicto, que por 30 días no se adore, no se cante, no se ore, no se haga nada relacionado con otro Dios que no sea con tu persona. Y el rey ni pensó en Daniel, puso el sello, está. Pero después se enteró que era toda una trama para ir en contra de Daniel. Daniel conocía el edicto, pero Daniel conocía a Dios. Y él no dejó de orar. Nosotros a veces pensamos que el creyente ora porque es creyente. A veces no sabemos, hermanos, que hay hombres y mujeres que sufren porque en su casa no pueden orar porque es una locura tan grande que no le dan la oportunidad de orar. Daniel continuó orando y lo tiraron al foso. Y el rey estaba preocupadísimo por sacar a Daniel del foso. Y fue con mucho temor hasta la boca del pozo y preguntó: Daniel, ¿estás ahí? Sí, señor, acá estoy y está todo bien. ¿Qué hizo Dios por Daniel? Cerró la boca de los leones. ¿Porque Daniel era un súper creyente? No, porque Daniel era fiel a Dios. Cuando nosotros estudiamos biografías de cristianos y le ponemos el título a un cristiano de un hombre fiel de Dios, la fidelidad se demuestra en las crisis. Porque las crisis que llegan a tu vida tienen un propósito divino: sacar lo mejor o lo peor que hay. Para eso son las crisis. Nosotros tenemos que entender y ser maduros que Dios va a probarnos en cualquier momento y sin previo aviso. Abraham fue probado.
Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo a quien tú amas, Isaac, y ofrécemelo en sacrificio. Y allá salió Abraham. Y su hijo le dijo, papá, veo la leña, veo el cuchillo y el sacrificio. La respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Dios se proveerá, hijo mío. Jehová proveerá. Y Dios proveyó. En el momento en que Abraham levantó el puñal, Dios le dijo, detente. E Isaac miró y ¿qué vieron? ¿Qué encontraron? Un carnero que estaba enredado de sus cuernos. Pero su piel estaba intacta. Acuérdense que el sacrificio tenía que ser perfecto. Pero hay una frase muy interesante. Abraham llamó a los siervos, llamó a su hijo y les dijo, nosotros vamos a ir hasta el monte, iremos, adoraremos y volveremos. Abraham tenía una fe tremenda en Dios. Y lo que premió Dios fue la fe de Abraham. Y como resultado de esa fe, acá estamos nosotros. Dios prueba y no te avisa. En el libro de Santiago capítulo 1, el autor, el hermano de Jesucristo, dice en Santiago capítulo 1 que Dios prueba, que hay pruebas en la vida del creyente, pero que también hay tentaciones. Nosotros como cristianos nunca vamos a saber si lo que yo estoy atravesando es una prueba o una tentación, porque el origen de la prueba, ¿dónde está? En Dios. Dios prueba los corazones. ¿Y quién es el que tienta? Satanás, el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a ninguno. Así que lo que nosotros sabemos en la Biblia es que en esa línea tan delgada que separa una prueba de una tentación, está lo que se llama prueba o tentación. Nosotros estamos en medio, pero a veces no podemos discernir si lo que estamos sufriendo es una prueba que viene de Dios o una tentación que viene del diablo. Entonces, si nosotros nos ponemos a cuestionar o a indagar, ¿esto es una prueba o es una tentación? Estamos corriendo mucho riesgo de fracasar. Y entonces, pongamos nuestra mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en el Omnipotente. Pidámosle a Dios la ayuda. Y dice Santiago 4:7 otra vez, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No somos llamados a cuestionar a Dios, a ver, esto es una prueba o una tentación, pero sí somos llamados a obedecer. Me tengo que someter a Dios, tengo que resistir al diablo y que el diablo huya de mí. Es lo que concretamente tengo en la palabra. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido tentación, prueba o dificultad que no sea común a todos los hombres. Pero fiel es Dios, que juntamente con la prueba, la tentación, la dificultad, dará la salida para que podáis, ¿qué? Resistir. Y después vamos a poder cantar, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Ahora, ¿cómo Dios obra mediante la muerte de nuestra visión? Miren, te levantás una mañana, tenés una visión, tenés un motivo nuevo hoy para servir a Dios. Por ejemplo, Abraham tuvo una visión. Abraham tenía la visión de ser el padre de una gran nación. Pero Abraham tuvo que enfrentar la muerte de su visión, porque su esposa tenía dos características que hacían imposible que esa visión se concretara. Número uno, Sarai era estéril. Y segundo, era vieja, ¿no? Pero para Dios
No es imposible. Ahora, mujeres, si ustedes hacen un estudio de todas las matriarcas de Israel, miran a Sarai, miran a Lea, miran a Rebeca y empiezan a mirar las mujeres en la Biblia. Todas las mujeres que Dios usó en su mayoría, ¿cómo eran? Estériles. Y sin embargo Dios obró milagros. Elizabeth, Ana, por este varón he orado, dijo, ¿no? ¿Qué le dijo el anciano a Ana? Mujer, digiere tu vino. Y ella le respondió, Señor, yo no he tomado vino. He derramado mi alma. Estoy orando por un hijo. ¿Y se acuerdan la palabra de Elí? Que Dios te conceda. Y dice la palabra de Dios que Dios le concedió a Samuel. Y después lo presentó, ¿no? Cuando tenía 3 años, cuando había dejado de mamar, cuando había dejado el pecho, se lo llevó a Elí y le dijo, mira, este es el niño por el cual he orado, lo dedico a Dios, lo entrego a Dios. Samuel, Samuel, ¿me llamaste Elí, no? Samuel, Samuel, ¿me llamaste Elí? No, yo no te he llamado. Pero si vuelves a sentir esa voz, dile, Jehová, habla que tu siervo oye. Y Dios llamó a Samuel para ser un gran siervo de Dios. Otro, José, tuvo la visión que él sería un gran líder y que todo el mundo se iba a postrar a sus pies. Eso fue lo que causó los celos y la lucha y la pelea a sus hermanos, ¿no? Y después su padre le dijo, pero también nosotros nos vamos a tener que inclinar delante de ti. ¿Qué vio José? Que el sol, la luna y 2 estrellas se inclinaban ante él. ¿Y cómo murió esa visión de José? Los hermanos lo vendieron como esclavo, más tarde fue acusado falsamente, más tarde fue condenado a estar muchos años en prisión, pero el cumplimiento sobrenatural vino cuando caen presos ¿quiénes? El copero y el panadero, ¿no? ¿Se acuerdan? Tuvieron un sueño. Dijo el panadero, yo soñé que había hecho una torta hermosa, unos panecillos, una cosa muy rica, y vinieron unos cuervos y se comieron todo. Y el otro dijo, yo veía que tenía un racimo hermoso y grande, y que lo exprimía, y que lo ponía en una copa y le daba al rey. ¿Sabés qué significan esos sueños y qué dijo José? Yo no, pero el Dios grande sí lo sabe. Al panadero le dijo, en 3 días te morís. Y al copero le dijo, en 3 días vas a estar de nuevo sirviendo a Faraón. Y José le gritó cuando se lo llevaron al copero, ¿no? Libre. Acordate de mí. Y el copero se olvidó. Hasta que Faraón tuvo un sueño. Dijo Faraón, tuvo un sueño. A ver, traigan a los sabios. Bueno, yo soñé que tenía 7 vacas gordas, pero gordas en gran manera. Y también soñé que venían 7 vacas flacas, flacas y feas en gran manera, y se comieron a las gordas. Nadie entendía nada. También tuvo un sueño, dijo Faraón, veía unas espigas maravillosas y otras espigas flacas ahí que aparecieron y se devoraron a estas. Bueno, quiero que alguien me revele el sueño. Y no había, entonces el copero se acordó. Allá en la cárcel. Allá hay un hombre que puede y sabe los sueños y puede revelar los sueños. ¿Cómo se llama? José, tráiganlo. Y lo prepararon. Y Faraón le dijo el sueño a José y José le dijo, mira, yo no tengo poder, pero Dios sí. Mira, tu sueño es este. Las vacas gordas que viste son 7 años de abundancia. Y las vacas flacas que viste fueron 7 años de gran devastación y sequía. Y lo mismo con el trigo, con las espigas de trigo. Así que yo te aconsejo, Faraón, que juntes, hagas silos
para que en estos años de abundancia se pueda guardar mucho, para que cuando vengan los años de dificultad tengas para venderla al pueblo. Y Faraón dijo, este es el hombre, y lo constituyó como segundo después de él. Así que José fue un gran administrador. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad para hacerlo. Así que Dios le dio a José la interpretación del sueño, la capacidad de administrar, y se cumplió la visión. Moisés, otro que tuvo una gran visión, la de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero sin embargo, Faraón endureció su corazón para que no dejara ir a su pueblo. Dios obró a través de Moisés con grandes milagros y señales, haciendo que al final Faraón dejara libre al pueblo, los dejó salir. Los discípulos tenían un gran sueño, una gran visión, establecer el reino de Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, su propio pueblo, sus propios discípulos, lo vieron morir. Y muchos, ¿qué pasó con los discípulos? Se dispersaron, ¿no? Estaban como ovejas sin pastor. Hasta que el Señor fue levantado, hasta que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, convocó a los discípulos y después del Señor ascender al cielo les dio a los apóstoles, a los discípulos, la autoridad de llevar el evangelio y hacer grandes milagros. Una gran visión empieza por un sueño. Un grano de trigo tiene la visión de multiplicarse en más granos. Pero nosotros sabemos que para que un grano produzca una cosecha es necesario que primero muera. Y al morir el grano produce una gran cosecha. Quiero terminar el mensaje de esta mañana diciéndoles cómo ustedes y yo, cómo yo y ustedes, cómo nosotros podemos tener victorias en nuestros hogares. Victoria en mi hogar sería el título. Para eso necesitamos entender cuál es el propósito del matrimonio. Necesitamos ir a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Saben, hermanos, yo estaba preparando una lección para llevar a un geriátrico y estaba pensando en este pasaje y como que Dios me mostró algo, ¿no? Nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios por años y años, cuando escuchamos el relato de la desobediencia, cuando Eva toma del fruto y come y le da a su marido y come, pensamos,
ahí empezó el pecado. Ellos no murieron en forma inmediata, pero las consecuencias del pecado empiezan ahí. Algunos pastores piensan que la pornografía y la inmoralidad es un problema de esta época, o es la consecuencia de Internet. La distorsión de lo que debe ser el matrimonio empezó ahí, cuando Adán y Eva pecaron. Porque el pensamiento, todo se distorsionó. ¿Cómo estaban Adán y Eva antes de la caída? Y no sé. Así que una consecuencia inmediata del pecado fue la corrupción mental y moral y la degradación moral del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios creó la institución matrimonio, lo hizo no para el sentido que hoy día se le da al matrimonio. El matrimonio fue hecho para promover compañerismo entre un hombre y una mujer. Para nosotros quizás los cristianos no sea un problema, pero ustedes saben, hermanos, hermanas, cuántos matrimonios bien fundados, gente bien, están gastando plata en un sexólogo porque ellos piensan que no cumplen o no llegan al estándar que la sociedad está promoviendo. Esa es la corrupción del pecado. Esa es la distorsión del pecado. El problema en los matrimonios no es un problema de disfunción sexual, el que pasa en muchos matrimonios. Es un problema de falta de comunicación, el principal motivo de problema que destruye los matrimonios. Es un problema de falta de entender que el matrimonio fue hecho para compañerismo. No debería ser lo normal que el hombre y la mujer lleguen al matrimonio en un estado de pureza y que descubran bajo la bendición de Dios lo que es el amor, lo que es el afecto, lo que es el sexo. Pero el pecado distorsionó todo. Esa es la consecuencia del pecado. Y nosotros necesitamos, como nos enseña el Señor Jesucristo, volver al principio. Y en el principio el matrimonio fue hecho para promover el compañerismo. Génesis 2, 18 al 22 dice que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre mismo para que la mujer lo complementara. Y cuando llegamos a Génesis 2, 24, Emiliano, hay una cosa muy importante ahí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gracias. Como está hoy todo tan desvirtuado, como está hoy todo tan desvalorizado, se ha perdido el concepto de lo que significa una sola carne. Para muchos una sola carne es unión física. Para algunos consideran que el matrimonio, la meta del matrimonio, la meta total del matrimonio es unión física. Es una parte. No es ese solo el objetivo. No es esa la meta. El matrimonio tiene que ser una unidad física, pero también espiritual. Tiene que ser una unidad exclusiva, única. Y el matrimonio tiene que ser una unidad permanente. Entonces, jóvenes que están proyectando su vida hacia el futuro, el matrimonio es una unidad permanente. Uno no puede ir al matrimonio pensando, me voy a casar para probar. El matrimonio fue establecido por Dios una vez y para siempre, hasta que la muerte les separe. Sí, el sexo es importante, pero no es
la razón principal. Y cuando uno se casa, está haciendo un compromiso delante de Dios y de los hombres. No importa si lo hace en una iglesia, con un pastor, o si lo hace en el poder civil con un juez que nunca escuchó de Dios. Porque como Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Él creó el matrimonio, cuando pasás por el registro civil, Dios está ahí también. Entonces, ¿qué hace que tú o que yo o que nosotros que estamos casados hoy sigamos casados? El saber, entender, recordar que un día nos comprometimos para estar con una mujer. Porque el varón tiene que casarse con una mujer, no con un hombre. Y la mujer tiene que casarse, Jonathan, con un hombre, no con otra mujer. Yo me comprometí, tú te comprometiste, los que estamos casados estamos comprometidos, tenemos un compromiso. Y eso lo tenemos que recordar constantemente. Porque vivimos en una sociedad que busca la seducción y que el arte de la seducción se mete de las formas más increíbles. Hermanos, tenemos que madurar, que vamos a tener que luchar en la iglesia contra estas cosas. Porque somos seres humanos, no somos perfectos. Vamos rumbo al cielo, pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y la palabra dice, no deis lugar al diablo. Entonces, tenés que mentalizarte, yo tengo una relación única con mi esposa. Debo moverme dentro de los límites que Dios me permite que me mueva. Porque fuera de ello es pecado. Entonces, sí es una consecuencia del matrimonio, si Él quiere, el que tengas hijos. Porque dentro de la iglesia, déjenme que les cuente que a veces se mortifican a las parejas que recién se casan. Con la preguntita, ¿cuál preguntita, Leonardo? ¿Y para cuándo? Y es para cuando Dios quiera. Porque en definitiva los hijos, ¿qué son? Un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces a veces tenemos parejas jóvenes y siempre cae alguno en paracaídas, ¿no? ¿Y hijos para cuándo? Cuando Dios quiera. Yo les digo, se casaron, ahora son una familia. Tengan o no tengan hijos, son una familia. Una pareja en la iglesia, un matrimonio en la iglesia es una familia nueva. Amén. Entonces, si conocemos la Biblia y estudiamos que la mayoría de las mujeres eran estériles y Dios les permitió tener hijos, ¿quién nos da a nosotros el derecho de estar incitando a la maternidad? ¿Por qué el matrimonio es importante? ¿Y por qué se quiere destruir al matrimonio con esta obligación casi, con esta dictadura de los matrimonios igualitarios y todas esas cosas? Porque lo que se busca es la destrucción de la familia. Porque la familia no es tuya ni mía, la familia es obra de Dios. Y la familia, el matrimonio tiene un propósito en el mundo, que a veces nos olvidamos los creyentes. ¿Saben cuál es el propósito del matrimonio en el mundo? ¿Por qué Dios quiere que haya matrimonios en el mundo? Porque cada matrimonio debe reflejar la relación, de Cristo con su iglesia. ¿Y cuál debería ser nuestra mayor preocupación con mi esposa y con tu esposo? Que se refleje el amor de Cristo por su iglesia. La verdad que a veces no tomamos tiempo para esto. Y no quiero abusar del tiempo, pero vamos a Santiago 1:9.
¿Cómo podemos mejorar la relación en nuestros matrimonios? Miren, pastor, mi esposo no es lo suficientemente sabio. Pastor, mi esposa, es tan difícil. Miren, Dios nos hizo a todos iguales. Uno dice, pero yo soy rubio y vos sos negrito. Yo soy lindo y vos sos feo. Pero somos todos iguales. Todos iguales. Miren, y les voy a dar un ejemplo. Piensen en estos hombres y mujeres del mundo que viven cambiando constantemente parejas. Nunca van a encontrar una pareja, porque siempre van a encontrar un defecto. Esa es la consecuencia de su pecado. Ahora, vamos a Santiago 1:9. Somos todos iguales, dijimos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos resolver conflictos en nuestro matrimonio? Por favor, Emiliano. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago 1:9. Sí. Bueno, me equivoqué. Estaba pensando en este versículo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Te animás a leerlo, hermana? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, si somos todos iguales, ¿cómo podemos resolver nuestros problemas en nuestro matrimonio? Tenemos que estar dispuestos y prontos a oír. ¿Y cuál es el problema de Alberto muchas veces y cuál es tu problema? No escuchamos, hablamos. Tenemos que aprender a escuchar. Y los pastores somos uno de los que más necesitamos aprender esto. ¿Saben por qué? Porque el trabajo nuestro es siempre estar continuamente aconsejando. Y esa es una de las cosas que en los últimos años he estado aprendiendo y me he estado disciplinando. Voy a visitar a un hermano, voy a visitar a una hermana, y ellos esperan, pastor, y yo digo, no, habla tú primero. Quiero escucharte. Y yo le digo a la gente últimamente, no voy a tener probablemente la respuesta. Quiero escucharte. Sé que no tengo la respuesta probable, pero sí me comprometo a orar. Porque uno no es la enciclopedia bíblica. Uno está aprendiendo también de Dios. Entonces, Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. ¿Y qué quiso decir la Biblia cuando dijo que Dios nos hizo a imagen de Él, hombre y mujer? Que Dios nos dio la capacidad de comunicarnos. ¿Y qué es lo que está creando conflictos en nuestro matrimonio muchas veces? La falta de comunicación. Para un hombre a veces es más fácil comunicarse con un compañero de trabajo que con su esposa. Para una mujer a veces es más fácil ponerse a hablar con un compañero de la infancia que con su esposa y crea problemas. Entonces necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame para que esté dispuesto a oír y más lento para hablar. Dios nos dio un idioma, Dios nos dio un vocabulario. Hace unos años atrás me dijo un hermano de la iglesia, pastor, usted sabe que en ciertos barrios de Montevideo la gente usa un lenguaje de más o menos 80 palabras para comunicarse. Tenemos el idioma español, uno de los idiomas más ricos que existen. ¿Verdad, docentes?
lo usamos mal. Hablamos del break. ¿Qué es el break? Entonces, Dios nos dio la posibilidad con este idioma tan hermoso de comunicar emociones, sentimientos, voluntad. Y cuando Dios creó el idioma, lo hizo para que la gente se comunicara. Dios le dio a Adán la tarea de ponerle un nombre a cada animal. Y en algunas versiones dice que Dios le puso a Adama, o en otras varona, porque del varón fue hecha. Y en Edén la comunicación era perfecta hasta que entró el pecado, porque vieron que cuando la serpiente entró, Eva no salió corriendo. ¿Qué hizo? Se puso a conversar, ¿verdad? Fue su error, porque la trastornó. Pero la comunicación es un regalo de Dios. Y voy a terminar ya. Pero pensemos en Génesis. Entra la serpiente. En realidad, la que estaba dentro de la serpiente, ¿quién era? El diablo. Y miren lo que le dijo. A ver si se acuerdan. Con que Dios os ha dicho. Ese ataque de Satanás, ¿a dónde fue directo? A la autoridad y a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se está cuestionando hoy día? ¿Y hacia dónde se ataca hoy día? Hacia la autoridad y hacia la palabra de Dios. Dios dijo, deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer. Y Satanás dice, no, está bien, casate con Rogelio. No. Ese es el grave problema que estamos enfrentando hoy. Hay un ataque a la autoridad de Dios y a la palabra de Dios. Satanás le prometió a Eva sabiduría. Satanás le prometió a Eva iluminación de las tinieblas. Y las consecuencias fueron que la ley de Dios fue quebrantada. La comunicación entre las criaturas es desastrosa. Y el poder de las palabras que debería mover a la criatura a adorar, a ensalzar y a glorificar a Dios, se ha trastornado y distorsionado solo para que nos comuniquemos con un lenguaje de violencia. Hoy día se le prometió a la criatura iluminación y lo que se obtiene es confusión. Todas las relaciones se vieron afectadas por causa del pecado, especialmente la relación de cónyuge a cónyuge. Y termino diciendo, la salvación es lo único que puede volver a una criatura al propósito original de Dios. El que tiene la solución a los problemas de pareja no es un sexólogo, no es un psicólogo, no es un coach, no es un pastor, es volverse a Dios y a su palabra. Y deben hacerlo y procurar una comunión total de alma, espíritu y cuerpo, que es el resultado de tener nuestros pecados perdonados y de saber que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Terminamos leyendo este texto, Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 24, Diego. (24-25 de 5). 5, 17 al 24. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es como la carne. Contra Dios. Contra. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos contra otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hermanos, la primera porción que leyó Diego era el informativo. Es una foto de la sociedad que no es controlada por el Espíritu de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos pone límites. Y Dios nos dice, no anden conforme a la carne. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué yo les invito a que nos volvamos a Dios y a los principios divinos? Porque tenemos temor de Dios. Tenemos mucho temor de Dios. Porque dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Les juzgará Dios. ¿Tenemos temor de Dios? Yo no quiero ser juzgado ni caer en esa lista. Yo tengo temor. Y doy gracias a Dios porque el temor me frena del pecado. ¿Qué nos frena del pecado? El temor de Dios. ¿Y el temor de Dios qué es? El principio. Así que Dios nos ayude. Porque tenemos todas las herramientas, todo el material para vivir una vida que le glorifique. En temor y en reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El que es Dios de amor también es fuego consumidor. Los cristianos nos metemos en problemas cuando nos enfocamos en que Dios es solo amor. Y nos olvidamos que Dios es santo y que Dios es fuego consumidor. Que el temor a Jehová sea nuestro norte. Que el temor a Jehová sea el cefaro que nos impide, que hace que rechacemos el pecado. Para poder disfrutar, andar en ese compañerismo y comunión con Él. Vamos a orar. Sin duda, Padre, que como dice el apóstol Pablo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Que el temor a ti, la reverencia hacia tu palabra nos ayude, sea la brújula, Señor, que no permita que nosotros nos descarriemos, que podamos añadir a nuestros matrimonios el arte de aprender, saber escuchar a nuestro cónyuge, el buscar, Señor, a nuestros problemas y crisis, la respuesta en tu palabra. Que podamos, Señor, esposo, esposa, doblar la rodilla, buscando, Señor, la respuesta a nuestras necesidades. Es mi oración, Padre, que tú bendigas cada matrimonio, cada familia. Que podamos, Señor, practicar entre nosotros el amor, pero también el respeto. Que podamos, Señor, practicar el ser afectuosos, pero también, Padre, cuidadosos. Porque vivimos y nos movemos delante de un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa luz. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa relación que hay entre Cristo y la Iglesia en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro andar, y que tú recibas toda la gloria y la honra en los méritos y en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.